pesado, uno se pregunta a Dios, ¿por qué no apareces? Parece que lo he intentado, parece que me he esforzado, pero a veces pareciera que Jesús no aparece, o que a veces decide guardar silencio. Si estudiamos la Biblia y estudiamos la mayoría de los héroes de la fe, por así llamarles, yo veo que hay un Noé que fue obediente a hacer la voluntad de Dios, que Dios le dijo que hiciera aquella barca donde se metieran los animales, el arca. Mas sin embargo, después de que él lo hizo, después de los años de obediencia, del sacrificio que él tuvo, vemos que la Biblia dice que Dios guardó silencio ante Noé. Porque Génesis nos dice, hermanos, que Dios se acordó de Noé. Significa que lo había dejado allí en el mar un poco de tiempo, hermanos. Y habrá veces que tú y yo obedecemos a Dios, damos un paso de fe, hacemos la voluntad de Dios y nos sentimos en medio del mar, volteando a la izquierda, a la derecha, y a veces nos preguntamos por qué Dios guarda silencio. Mas sin embargo, aún cuando Dios guardó silencio, después de hacerlo y ahí mismo en su silencio, Dios guardó a toda la familia de Noé, a sus hijos, sus parejas y los animales, porque Dios es siempre fiel, hermanos. Si habla o si calla, Dios es siempre fiel. No solo en la vida de Noé, pero todos sabemos la historia de Job. No recordaré los eventos por los cuales él cruzó, ya que conocemos la historia, y evento trágico tras evento trágico tras evento trágico, y yo no veo que Dios le haya dado una explicación a Job y le haya dicho, mira Job, te pasó esto por tal cosa. No. De hecho, Dios solamente le dijo, ¿es sabio contender con el Todopoderoso? Esa fue la única respuesta que recibió Job. Mas sin embargo, también recibió en capítulo 42. Y aunque no se lo haya dicho de una manera audible, le regresó al doble todo lo que tenía, de acuerdo a Job 42, a partir del versículo 10, hermanos. ¿Qué tal José el soñador en medio de tantas dificultades, que tenía ese sueño en su corazón, que aparte no era de él, Dios se lo había dado? Y evento difícil tras evento difícil, pero al final él fue fiel aún en el silencio de Dios. Y cómo Dios lo hizo, que su sueño se cumpliera y que fuera el segundo de Faraón. El silencio más reconocido de toda la Biblia es el silencio de Malaquías. Si vemos el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, como ya se espantaron con Malaquías 3:10, ¿verdad, hermanos? Y necesitaba escucharlo. Después de Malaquías, al libro de Mateo, hay un silencio de 400 años, hermanos. Dios no dijo absolutamente nada por 400 años. Pero ¿cómo contestó Dios ante su silencio? Qué hermoso es Mateo y los primeros capítulos. Contestó mandándonos a Jesús. Dios decidió hablar por la boca de un ángel, diciéndole, vas a engendrar al Hijo de Dios. Después del silencio de Dios, Dios siempre responde de la mejor manera. ¿Y qué cuando Dios le dio la espalda a Jesús en la cruz? En su silencio, sabemos la historia, salvó al mundo. Cuando Él habló, creó el mundo. Cuando Él calló, salvó al mundo, porque Dios obra más en su silencio. Y debemos aprender a ser fieles en el silencio, porque estamos seguros de que en cualquier momento Jesús puede aparecer, hermanos. Y es lo que aprenderemos en esta historia, que va a haber veces que vamos a pasar por un tiempo de silencio, y no significa que no esté ahí, siempre está ahí, pero a veces decide guardar silencio, hermanos. Es como aquel niño que está en la tienda y se despeja o se aleja un poco de sus padres y empieza a temer, estoy lejos de mis papás. No, tus papás están ahí. Hermano, Dios siempre está al cuidado de nosotros, pero habrá veces que te vas a sentir de esa manera, y te vas a sentir porque así lo es, y porque es algo bíblico. Y debemos aprender, hermanos, si realmente la esencia de un cristiano va a salir en esos momentos. Si tenemos un cristiano fiel, ese cristiano va a ser fiel en medio de ese silencio. Si tenemos un cristiano carnal, va a usarlo como pretexto y decir, mejor me aparto de la vida cristiana. Porque el carácter y la esencia de un cristiano es cuando en esos momentos sale verdaderamente lo que tenemos en nuestro corazón. Job dijo, recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. Mas sin embargo, en esta historia sabemos que cuando Jesús aparece,
todo cambia. Versículo 1 nos dice la Biblia: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Podemos ver vez tras vez en la Biblia que Jesús se manifiesta a sus hijos, hermanos. No dice que solo se manifestó, dice se manifestó otra vez. Gloria a Dios por eso, hermanos. La definición de manifestarse es mostrar o dejar ver una cosa. Va a haber momentos en nuestra vida que son una bendición cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se palpa, cuando Dios se presenta y tú puedes decir: ese fue Dios en mi vida. Tal vez no lo vi con mis ojos, pero yo sé que Él me sacó de esa deuda, yo sé que Él levantó a mi enfermo, yo sé que Él me ayudó en mi problema, yo sé que Él me sacó de mi depresión. Y es Jesús cuando Él se manifiesta. Pero debemos aprender que Él se manifiesta cuando Él quiere. No, ningún teólogo pudiera decir por qué Dios cayó por 400 años. Nadie, porque no hay respuesta. La única respuesta es ser fiel. En medio del silencio de Dios. Cuando Él decida hacerlo. Versículo 2 nos dice la Biblia, para que comprendamos esta historia. Estaban juntos Simón, Pedro. Vemos al primero, Pedro. Después vemos a Tomás, aquel que era incrédulo. Después vemos a Natanael, los hijos de Zebedeo, entonces ya van 5, y los otros 2 de sus discípulos. Entonces en esta historia vemos a 7 discípulos. Eran personas que conocían de Jesús, eran personas que servían con Jesús. Mas sin embargo, estos 7 discípulos en este pasaje estaban fuera de la voluntad de Dios. Jesús les había indicado de una manera muy clara, después del primer milagro de los peces, Jesús les respondió y les dijo: os voy a hacer pescadores de hombres. Y el mandato había sido encomendado a ellos y a todos los discípulos, a que predicaran el Evangelio. Mas sin embargo vemos que el líder, si pudiéramos decirlo, de los apóstoles fue Pedro. Y Pedro tomó la iniciativa y dijo: yo ya me cansé, mejor me voy a ir a pescar. Y los otros 6 dijeron: pues nos vamos contigo. Hermanos, no solo debemos buscar la unidad, porque yo aquí los veo unidos. Debemos estar unidos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. No, yo estoy bien unido con mi familia, pero hago lo que yo quiera. No, no es cuestión de estar unidos. Es cuestión de estar unidos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. La meta no es la unidad. La meta es hacer la voluntad de Dios. 7 discípulos unidos fuera de la voluntad de Dios. En punto número 1, hermanos, en este pasaje vemos la voluntad del hombre. Versículo 3 nos dice la Biblia: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues vamos a considerar una oración. No. Vamos nosotros también contigo. Yo no sé si en este pasaje tú logras ver que una sola vez diga: entonces Pedro oró. No sé si ves en algún texto que diga ahí, hermanos, que Tomás o Natanael o los hijos de Zebedeo, y entonces invocaron el nombre de Dios y le pidieron dirección. No vas a ver nada de eso en los primeros versículos, hermano. Porque es posible hacer nuestra voluntad, hermanos. Pero ya soy cristiano, pastor, que Dios bendiga mi camino. No se trata de que Dios bendiga mi camino, se trata de que yo sacrifique mi camino y le pregunte cuál es su camino, porque ese camino ya está bendito. No es decirle a Dios y torcerle el brazo: voy a hacer esto y bendícelo, Dios. No. Es decir: Señor, estoy dispuesto a entregarte mi camino, porque el tuyo yo sé que ya viene con tu bendición. Manipulamos a Dios para hacer lo que nosotros queremos, en vez de, hermanos, ser fieles y entregar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Soy cristiano, Dios tiene que bendecir mi camino. Dios no tiene que bendecir nuestro camino. Dios va a bendecir mi camino si es su camino. Si no, no tiene por qué bendecirlo. Los apóstoles hicieron su voluntad. Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, o en su defecto lo hacemos en nuestras fuerzas, sin pedirle ayuda a Dios, hermanos.
Si los apóstoles lo hicieron, estoy seguro que tú y yo lo hemos hecho alguna vez. Comprendamos la importancia de hacer su voluntad, hermanos. La esencia de la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo nos dejó el ejemplo en aquel huerto del Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino ¿cuál, hermanos? Sino la tuya. Si Jesús tuvo que entregar su voluntad, siendo el Hijo perfecto de Dios, siendo un hombre sin pecado, siendo un hombre que pasaba toda la noche en oración con Dios, ¿cuánto más nosotros debemos entregar nuestra voluntad a Dios, hermanos? Que nuestra voluntad crece cada día. Vayamos a Santiago 5:13. Ahorita regresamos aquí a Juan 21. Debemos reconocer la importancia de hacer la voluntad de Dios. Santiago 5:13 dice la Biblia, versículo Santiago capítulo 4, versículo 13. Nos dice el texto, hermanos: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Fíjense cómo lo dice la Biblia, hermanos. Vamos ahora, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer, vamos a deshacer, y no consideramos a Dios para nada. Vas a comprar algo y no consideras a Dios. Te vas a casar con alguien y no consideras a Dios. Vas a hacer un cambio en tu vida y no consideras a Dios. Y nos tiene que ir mal. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, trabajaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, está la respuesta, hermanos: el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Esto debe estar en los labios de un cristiano. Si Dios quiere, voy a tal ciudad. Si Dios no quiere, no voy a tal ciudad. Si Dios quiere, emprendo este negocio. Si Dios no quiere, no emprendo este negocio. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de saber que Dios lo quiere. Yo ni siquiera tendré que pedirle su bendición, porque ahí ya está su bendición. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Y está bien tener metas, como debemos tenerlas. Pero debemos estar seguros que esas metas están bajo la dirección de Dios. Si no, vamos a fallar vez tras vez. Cualquier meta que sea, aunque sea ministerial. Yo quiero que las metas de esta iglesia sean de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Porque yo quiero que Dios bendiga a la iglesia. Y en tus metas, en tu trabajo y en las metas familiares, tú debes considerar a Dios. Es tu voluntad. Por más pequeña que parezca la situación, hermano, necesitamos la bendición de Dios en todo. Y si no consideramos a Dios, no vamos a tener su bendición. Si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto, haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Un cristiano no debe hacer planes sin Dios. Un cristiano primero debe pedirle ayuda a Dios, y que Dios dirija nuestro pensamiento, y que Dios dirija nuestro corazón, y que Dios dirija nuestro deseo, para no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y entendamos esto, hermanos. A veces decimos: está bien, pues, Señor, voy a hacer tu voluntad, como si de alguna manera perdieras. No, el éxito de un cristiano es hacer la voluntad de Dios. Vayamos a Juan capítulo 21, versículo 3. Juan capítulo 21, versículo 3. Regresamos a nuestra historia. Y dice la Biblia: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No hubo oración, no se consideró a Dios y no estaban sirviendo a Dios, siendo discípulos. Hermanos, me duele pensar, al leer este pasaje, que estaban más unidos en Juan 21
fuera de su voluntad que cuando servían juntos dentro de su voluntad. No solo es estar unidos, es estar unidos haciendo lo que Dios quiere. Si no, entonces explícame Babel. Si hay una historia de unidad en la Biblia, es Babel. Génesis 11, no tenemos que ir. Pero la pregunta es, ¿estaban haciendo lo correcto? No. ¿Estaban unidos? ¿Nuestra meta es la unidad? Nuestra meta es hacer la voluntad de Dios. Y espero y sea unidos. Pero mi meta no es la unidad. Mi meta es hacer su voluntad. Vemos historias en la Biblia tan bonitas de 4 hombres, hermanos. Cada uno tenía un horario, cada uno tenía sus cosas que hacer, pero sacrificaron su agenda y vieron que un hombre estaba paralítico. Tomaron, lo cargaron, hicieron un hueco y lo llevaron a Jesús porque se unieron a hacer la voluntad de Dios. La meta no es unidad, la meta es unidad a la voluntad de Dios. Porque por eso luego hay divisiones, hermano. Yo me junto con este grupo y con el otro grupo. La meta no es unidad ni que crezca tu grupo. La meta es unidad a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Yo veo aquí 7 unidos fuera de su voluntad. A mí me impacta esta historia, hermanos, porque al Pedro desanimarse, se llevó otros 6 en medio de él. 7 en total. Y tan solo eran 12. Y se llevó a 7 Pedro. Debemos hacer la voluntad de Dios, número 1, por Dios, hermanos. Debemos hacer la voluntad, número 2, por nuestro propio bien. Y número 3, debemos hacer la voluntad de Dios por los que me siguen. El día que yo decida irme al mundo, probablemente me voy a llevar a alguien en medio. Y por eso siempre considero, primero, voy a hacer la voluntad de Dios porque Dios lo merece. Después voy a hacer la voluntad de Dios porque es para mi propio bien. Y voy a hacer la voluntad de Dios porque siempre hay alguien que me está siguiendo. Y siempre hay alguien que te está siguiendo a ti. La gente siguió a Pedro. Y al Pedro ser un buen cristiano, pero descuidó su caminar con Dios. Descuidó pasar tiempo con Jesús y lo hemos alejado con otros 6 discípulos. Cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza, fíjense cuál es el resultado, hermano. Versículo 3, Simón Pedro le dijo, vamos a pescar, y ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó, hermanos? No pescaron nada. ¿Quién hizo que esto sucediera? La respuesta fue Dios. Pastor, ¿usted está tratando de decir que a veces Dios nos va a pasar por algún evento sin fruto? La respuesta es sí. Para saber que lo que hicimos estuvo mal. Si Pedro hubiera tenido éxito en esta pesca, probablemente nunca hubiera regresado a ser discípulo. Hubiera dicho, pues ¿para qué me regreso si aquí me va muy bien? Dale gracias a Dios cuando no hay fruto en las cosas que tú y yo hacemos mal. Porque es simplemente Dios guardándome y mostrándome. Eso que hiciste no está bien. Y te lo voy a indicar haciéndote que no tengas fruto. Pregunta, hermanos, ¿Pedro sabía pescar? ¿Pedro sabía que ahora había más peces? Vamos, Pedro tenía una lancha. Bueno, en el Marcos 5 dice que la dejó, no sé si la dejó alquilada, hermanos, la regaló. Pero vamos, al menos tenía algunos amigos pesqueros que le prestaron una lancha para irse a pescar. Él sabía que ahora él tenía el equipo, tenía la experiencia. Pedro se dedicaba a ser pescador antes de ser discípulo. Pedro sabía lo que es pescar. Y salió y lo hizo en sus fuerzas y en su experiencia y en su conocimiento. Y el resultado fue un redondo 0. Que Dios muchas veces nos va a enseñar que no se trata de lo que yo puedo hacer. No se trata de lo que yo sé. Se trata de cómo cristianos debemos aprender a depender de Dios, aún en las cosas que sabemos hacer. A veces decimos, no, aquí no necesito a Dios, yo puedo hacerlo, pero acá sí ayúdame Dios. No, necesitamos ayuda de Dios en todo. Muchos se preguntan, ¿y por qué me fue mal? Como Pedro. Yo creo que Pedro se preguntaba, ¿por qué no pesqué nada?
hazte las siguientes preguntas. ¿Estás seguro que era la voluntad de Dios? Número 2, ¿le pediste ayuda a Dios? Y número 3, cosas se pueden hacer en la carne, pero nunca será el mismo resultado. Nunca será el mismo resultado cuando las cosas se hacen en la carne. Versículo 4, mira lo que dice la Biblia, hermanos. Cuando ya iba amaneciendo, ¿qué significa? Que pescaron toda la noche, hermanos. Estamos hablando de una pesca de 10 a 12 horas. Yo no sé si algún día has ido a pescar, hermano. Pero si avientas tu cañita, hermano, y estás ahí bien entusiasmado, hermano, si sacas tus papas, hermano, y tú dices, voy a pescar un marlin, hermano. Tú dices, yo ahorita saco un tiburón, aunque sea un pantano, hermano. Pero digo, cuando pescas, pues vas con la expectativa de sacar un tiburón, hermano. Dices, ahorita voy a necesitar aquí 20 palos para jalar esta bestia que voy a sacar. Voy a sacar el monstruo del lago Ness, o Leviatán, para ser bíblicos, hermano. Pero sabes, hay veces que yo he ido a pescar y pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas. Lo único que pesca uno es una insolación, hermano. Es uno rojo de los brazos, hermano. No, Pedro no pasó 3 horas, hermano. Pedro pasó todo el día. Cuando yo no pesco me regreso triste y frustrado, hermanos. Nadie va a pescar para no pescar, estarás de acuerdo. ¿Cómo se sintió Pedro al ir a pescar y que no haya pescado nada? Cuando ya iba amaneciendo, estaban sin fuerzas, porque aunque no tenga sentido, cansa por alguna manera, aunque la caña ni pesa. Pero cansa. Toda la noche yo creo que estaban cansados, estaban tristes, estaban desanimados. ¿Por qué no pescamos? Y en eso dice la Biblia que se presentó Jesús en la playa. Qué bendición que Jesús siempre llegue en el momento más oportuno, hermanos. Pero ¿sabes cuándo llega Jesús? Cuando nosotros nos damos cuenta de, yo solo no puedo, necesito que me ayudes. Él nunca va a llegar antes. Hasta que yo reconozca mi incapacidad, es cuando Jesús llega a ayudarme. Habrá veces que nos pasará esto, y solamente es para reconocer que no podemos solos, hermano. Punto número 2. Jesús quiere que reconozcamos nuestra condición y que le pidamos ayuda. Dice la Biblia, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5, y les dijo, se acercó a la orilla del mar, ellos todavía están por ahí pescando en la orilla, y les dijo, hijitos, probablemente tuvo que alzar un poco la voz, no estaba al lado la barca, hijitos, ¿tienes que comer? Hermano, ¿Jesús sabía o no sabía? Jesús quería que ellos supieran que ellos solos no pueden. Fue como cuando Jesús le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Jesús no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero Jesús quería que Adán supiera dónde estaba él. ¿Sabes dónde estaba? Escondido. Cuando Dios lo había hecho libre. ¿Por qué tenía que esconderse? Y Jesús les pregunta, hijitos, ¿tienes que comer? Yo creo que ya agacharon la cabeza. No. Y cuando llegamos ahí, es el mejor momento para que Dios nos pueda bendecir. Cuando yo reconozco, no puedo. ¿Tú crees que Pedro no le echó ganas en la pesca? ¿Tú crees que no traían tarrayas, caña y traían de todo ahí para pescar? No, claro que sí. Pero lo intentaron en sus fuerzas una y otra vez. Mira, hazle de este lado, hazle de este otro lado. A ver, ponle otra carnada, a ver, ponle un poquito de tortilla mexicana, dicen que pica mejor. Y otro dijo, no, ponte a abrir ahí unos gusanos, ponle gusano a ver si pica. Y cada uno tenía su idea y no pescaron nada. ¿Tienes algo que comer? ¿Te imaginas lo que sintieron con esa pregunta? Habían pasado toda la noche pescando, tenían hambre, estaban desanimados y estaban frustrados. Y responden con humildad, no. Bueno, para que Pedro dijera, no, eso ya es un milagro, hermanos. Pedro era un aventado.
cuando esta sea nuestra situación y le digamos de una manera personal a Dios, porque no se lo tienes que decir a nadie, solo a Dios. Dios, no puedo. Dios, ya lo intenté en mis fuerzas. Intenté todas las maneras que yo creí poder hacerlo, pero no pude. Cuando estamos ahí, hermanos, es el mejor lugar donde Dios puede ayudarnos. Ya no estamos confiando en nosotros, ya no estamos confiando en nuestras habilidades y vamos a aprender una gran lección, que solamente debemos aprender a depender de Dios. La Biblia nos dice, hermano, no tenemos que ir en Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Y todos y cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Que hemos intentado algo en nuestras fuerzas y nos ha fallado. Uno dice, me esforcé y nada. Pero la Biblia dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La esencia de la vida cristiana es hacerlo a través de Cristo, pidiendo su ayuda y hacer lo que Él me pida. Punto número 3. El fruto es a través de la disposición bajo la dirección de Dios. Obedientes a lo que nos pide, hermanos. Versículo 6, después de que ellos humildemente dijeron no, están en el mejor lugar para que Jesús los pueda ayudar y les pueda suplir esa necesidad que tanto necesitan. Él les dijo, versículo 6, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Lo único que Jesús quiere es una dependencia completa en Él, hermanos. Echa la red a la derecha. Te pregunto, ¿crees que en toda la noche y en las 10 o 12 horas que pasaron pescando no habían echado la red a la derecha? Yo creo que habían echado la red a la derecha, a la izquierda, enfrente, abajo, de todo. Más les faltó prender una veladora. Y cero fruto, porque lo hicieron en sus fuerzas. Yo sé pescar. A mí nadie me va a venir a enseñar de pesca. Echa la red a la derecha. Pedro era pescador y a veces, hermano, llegamos a un punto que creemos cómo hacer todas las cosas. Y Dios quiere obediencia. Y si alguien sabe cómo hacer las cosas, es Jesús. Pedro diría, yo soy experto en pesca. Y Jesús le diría, yo soy experto en vida. ¿Acaso no podremos aprender algo de Jesús, aunque seamos muy buenos en lo que hagamos? ¿No hay un poco para crecer en el área que tú emprendes, para pedirle ayuda a Jesús? Ser humildes y pedirle, Jesús, ayúdame porque yo solo no puedo. Te voy a dar mi opinión sobre el texto. Yo no creo que haya sido que de alguna manera mística había peces del lado derecho. No lo creo. Sino que la meta de Jesús era que ellos, número 1, reconocieran que no podían solos. Número 2, le pidieran ayuda a Jesús. Y número 3, obedecieran lo que Jesús diga. Si tiene sentido, está bien. Y si no tiene sentido, está bien, hermano. Lo importante es depender de Jesús. Se acercan unos apóstoles, debemos pagar tributo al César, no debemos hacerla. Jesús le dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a pagar, maestro? Y le dice, pues ve, vas a meter ahí cualquier cosa y vas a sacar un pescado. Y de la boca de ese pescado hay una moneda. Y yo te pregunto, ¿tiene un gramo de sentido eso, hermanos? No tiene un gramo de sentido. Pero no es tanto lo que Jesús diga, sino es que yo obedezca lo que Él me diga, hermanos. La importancia es la dependencia y la obediencia a Cristo. Avienta la red a la derecha. Yo no veo que Pedro en ese momento le dijera, hombre Jesús, ¿qué crees que no lo habíamos hecho? Humildad. ¿Quieres que lo aviente del lado derecho? Está bien, Señor. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas a la manera de Dios?
Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Simplemente fueron obedientes a hacer lo que Dios quería. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad que dice, hermanos. No es la táctica, es Jesús. No son las redes, es Jesús. No son tus compañeros, es Jesús. Es Jesús. Y dice la Biblia, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cada vez que hacemos las cosas a la manera de Dios, nuestra fe aumenta. Y entre comillas, siempre debemos darle la gloria a Dios. Ahorita te sientes que no tienes nada de pescado, sientes que te has esforzado en tu pequeña barca y has aventado la red a la izquierda, la has aventado a la derecha y dices, no cae un solo pescado. Hermano, debemos humillarnos delante de nuestro Dios en nuestra casa y decir, Dios, yo solo no puedo, pero contigo yo sé que puedes, y cualquier cosa que Dios me pida, por más insignificante que suene, aviéntalas a la derecha. Y al ver que Dios nos ayuda, porque Dios es fiel, hermanos, y Dios nos ayuda cuando lo hacemos a su manera. Después de que Dios nos ayuda, debemos reconocer lo mismo que Él dijo: es el Señor. No, ¿tú crees que después de esta historia Pedro pudiera haber dicho, mira nomás cuántos peces saqué? ¿Crees que él pudo haber dicho eso, hermanos? Él le tuvo que decir a Cristo, fue Él. Y la meta de Dios en nuestra vida es que nosotros podamos reconocer que no es lo que nosotros podamos hacer, sino es lo que Dios haga. Amén, hermanos. Versículo 6 nos dice la Biblia, y los otros discípulos, y Él les dijo, echad la red a la barca, a la derecha de la barca, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. No pudieron decir que fueron sus capacidades, porque eso lo intentaron toda la noche. Fue Dios. Cuando Jesús llega a nuestra vida cambia, hermanos, completamente. Una vida sin fruto puede tener fruto. Un pescador que no pesca nada puede hacer la pesca más grande, pero la diferencia no la hace el pescador, la diferencia la hace Cristo en su vida, hermanos. Cristo en su vida. Y nuestra vida cambia, no solo internamente, que es el cambio más grande, el del corazón y el del alma, pero también nuestra vida debe cambiar de una manera exterior. Versículo 7 dice la Biblia, la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Pedro estaba en la orilla de su barca pescando sin camisa, hermano, sin playera. Cuando llega Jesús, se avergonzó de la manera que estaba vestido. Y dijo, esa manera de vestir no es correcta para Jesús. Y de la vergüenza se echó un clavado al agua. Porque cuando Jesús llega a mi vida, hasta mi manera de cambiar, hasta mi manera de vestir cambia. Uno ya no enseña ropa, uno no va a andar ahí sin playera. Y algunos hasta deberían multarlos, hermano, multarlas, hermano. Es una grosería a la sociedad, hermanos. Pero aunque tú creas que no puede ser una grosería a la sociedad, es incorrecto y es antibíblico. Que Jesús llega a mi vida y mi vida cambia. Primero internamente y después se refleja externamente. Le dio vergüenza cuando oyó que era el Señor, ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y de tanta vergüenza se echó al mar. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida no puede ser la misma, hermanos. Y punto número último, hermanos. Cuando estás cerca de Jesús, el fuego arde. Versículo 9 nos dice la Biblia, al descender a tierra ya llegan con su barca, traen todos los peces, hermanos. Nos dice la Biblia que fueron 153 peces. Y al descender a tierra vieron brasas puestas. ¿Quién puso esas brasas, hermano? Jesús. Donde está Jesús hay fuego, hermanos. Si te acercas a Jesús, hermanos, vamos a tener ese fuego de poder seguir adelante. Y ese fuego, hermanos, que nos va a ayudar a salir adelante. En este caso era con los peces, y Jesús preparó las brasas para que cocinaran aquellos pescados
Porque cuando estás cerca de Jesús, el fuego arde. Ese fuego que te ayuda a seguir adelante, cristiano. Ese fuego que te ayuda a seguir luchando. Ese fuego que te motiva cada mañana a leer la Biblia. Ese fuego a predicar el Evangelio. Ese fuego a seguir cantando en el coro. Ese fuego para servir a Dios con un buen corazón. Ese fuego que nadie ni nada podrá apagar. Porque cuando estás cerca de Jesús, el fuego arde. Es nuestra decisión vivir mi vida como yo quiero, o que mi vida dependa de Dios. Vayamos a Jeremías 27, hermanos. 2 pasajes y termino. Jeremías 27. Cuando estás cerca de Jesús, el fuego arde. Vayamos hasta el 9. Y dije, no me acordaré más de él. Jeremías pasó por un momento tan difícil que dijo, yo ya no voy a acordarme de Jesús. Ya no voy a hablar de su nombre, ya voy a dejar de ganar almas, ya no me voy a congregar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y traté de quedarme en mi casa y sufrirlo, pero no pude, porque ese fuego ya estaba metido en mí, porque es el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando uno está cerca de Jesús, uno tiene fuego. Fuego para seguir adelante. Pero Jeremías, ¿por qué te sentías así? 2 versículos arriba y miren por qué se sentía, cómo se sentía. Versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, me venciste, cada día he sido escarnecido. Número 1, las personas se burlaban de Jeremías, mira lo que hace, mira el desperdicio de su vida, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Y cuando eso pasa en tu vida, cuando hay escarnio, cuando hay problemas, y tú te llegas a desanimar, porque todos somos de carne y hueso, vamos. Mas no obstante, si tú estás cerca de Jesús, ese fuego siempre va a arder. Y ningún extinguidor barato te podrá apagar ese fuego. Porque nadie prendió tu fuego sino Dios. Y nadie más podrá apagarte. Terminamos en Juan 21:11. Juan 21:11. Nos dice la Biblia. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces. Ni siquiera eran pececitos, eran unos pecesones, hermano. Qué bueno es Jesús, hermanos. 153, hermanos. Estaban tan contentos, contaron uno por uno. Ustedes nada más quieren más gente salva, hermanos. Si la Biblia cuenta pescados, ¿cómo yo no voy a contar almas salvas, hermano? Cada quien cuenta lo que le importa. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es nuestra decisión vivir mi vida como yo quiero, en mis fuerzas y fallar, o humillarme y reconocer que yo solo no puedo, pedir ayuda a Dios y ver su poderosa mano obrando en nuestras vidas, hermano. No es suficiente ser cristianos. Estos que estaban fuera, todos eran cristianos, y no solo cristianos, eran discípulos. Eran discípulos, pero hacían lo que ellos querían y como ellos querían. Jesús nos pasará por necesidades para que dependamos de Él. Y tal vez algún día sientes que Jesús te pregunte, a ellos le dijeron, ¿tienes que comer? O tal vez a ti la pregunta es distinta, ¿tienes tal cosa? Y la respuesta más sabia que le podremos decir a Jesús es esta. Primero es inclinar nuestro rostro y después es decirle, no. Ahí estamos en el mejor momento. Porque el que se humilla será enaltecido. Y esa es promesa de Dios, hermanos. La esencia de un cristiano es el versículo que está atrás de mí. Todo lo puedo. Pero muchas veces nos quedamos hasta ahí. Yo no vengo a ver si puedo, porque puedo vengo. Hermanos, eso no es Biblia, hermano. No le quites la esencia del versículo. No es todo lo puedo.
Lo más importante de ese versículo es esa palabra que dice Cristo, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo intento por mis propias fuerzas, voy a caer vez tras vez. Y todos lo vamos a experimentar porque necesitamos aprender esa lección. Y que Dios nos ayude a siempre depender de nuestro Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Tenemos dos opciones esta mañana, mientras el piano comienza a tocar. Yo creo que todos nos hemos sentido como Pedro. Yo me he sentido como Pedro, hermanos. Muchas veces he intentado yo cosas en mis propias fuerzas. Y vez tras vez Dios me ha tenido que mostrar que no es lo que yo puedo hacer. No, es que esta vida no se trata de nosotros para acabar pronto. Esta vida se trata de Cristo. Tal vez te sientes como Pedro, has echado la red todo el día, cambiaste de estrategia y usaste una caña, cambiaste la carnada, pasa un día, 2 días y no puedes pescar nada. La respuesta es muy sencilla. Aunque sepamos hacerlo, lo que Jesús quiere es que aprendamos a depender de Él. ¿Por qué no le decimos con un corazón sincero a Dios: Señor, yo solo no puedo? Y ciertamente no son solo palabras, yo ya lo intenté, pero mis fuerzas no son suficientes. Ayúdame a aprender que cuando yo digo no puedo, y cuando logra entrar esa humildad en mi corazón, y hermanos, seamos honestos, todos batallamos con orgullo. Cuando pasamos por ese momento difícil y nos esforzamos y no vemos un solo pescado, es cuando Jesús nos puede obrar, hermanos. Es el escenario más bonito. No hay un escenario donde Dios no te pueda salvar, hermano, recuérdalo. Este mensaje debe ser motivante para ti, a saber que no debemos depender de nosotros, sino descansar de nuestro Dios que es tan poderoso. Solo bastó que Jesús dijera: echa la red a la derecha. Yo no veo que los apóstoles hayan dicho: pero ¿por qué a la derecha? No, simplemente obedece a Jesús. Y se maravillaron de tantos peces que sacaron, porque un cristiano dentro de la voluntad de Dios no habrá más que maravillarse de lo bueno que es su Dios, por tantos peces que jamás creyó que le iba a poder sacar, porque él sabía que algo se puede hacer en nuestra fuerza. Pero no queremos ver lo que nosotros podemos hacer. Queremos ver lo que Dios puede hacer a través de una vida. Tantos peces. Recuerden que la meta no es unidad. La meta es unidad en la voluntad de Dios. Yo quiero que algunos discípulos juntos estaban fuera de su voluntad. Busca la unidad a su voluntad. No pides a Dios que bendiga tu camino. Debes estar dispuesto a entregar tu camino y tomar su camino, porque ese es el camino que será bendecido. Con los ojos cerrados, tal vez alguien viene este día y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar, y quiere que tú tengas la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Si quisieras tener esa seguridad en esta mañana, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Solamente levanta tu mano para orar por ti. Alguien que diga: yo quiero tener la seguridad de ir al cielo de muerte. Padre, gracias te damos por aquellas noches de pesca que pensamos que han sido una derrota, pero hoy nos haces ver que es la victoria más grande, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, yo confío en mí mismo. Ayúdanos a saber que solo no podremos tener ni un pescado, pero Dios, contigo podremos maravillarnos de ver una pesca milagrosa y
sabemos que no será por el pescador, ni por la barca, ni por las redes, sino por tu presencia, Señor, y tu bendición. Ayúdanos a hacerlo todo a través de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.